Hola nuevamente, nos encontramos esta vez para resolver un cuarto ejercicio similar al caso anterior, en donde aplicaremos primeramente el teorema de Thevenin y Norton para encontrar nuestro voltaje de Thevenin equivalente al de ese circuito original. Y bien, lo que procedemos es interpretar los nodos A y B en puntos tanto respectivos como también más coherentes, pero antes de ello debemos simplificar el circuito en cuestión de las resistencias que tenemos en serie, que son de 12 y 10 ohms, y que se encuentran en paralelo con una resistencia de 6 ohms que está conectada a la fuente. Como mencioné previamente, tengo una resistencia tanto de 12 ohms como una de 10 ohms, las cuales proceden a sumarse para darnos como resultante una resistencia de 22 ohms. Ya que obtuve el valor de esa resistencia equivalente, procedo a recomendar mi circuito en donde tengo esta resistencia de 22 ohms resultante en paralelo con la resistencia de 6 ohms que se encuentra conectada directamente con la fuente de 18 voltios y que se encuentra en serie con la resistencia de 3 ohms que me restó, lo cual me da un valor total, o más bien equivalencia, a 33 céntimos de ohms para el caso de las resistencias en paralelo, que se encuentra conectada con la resistencia restante de 3 ohms que tenía en el circuito anterior. Es aquí donde aprovecho para encontrar la corriente total del circuito ya simplificado, aplicando un divisor de tensión con las dos resistencias que tengo conectadas en serie en relación con la fuente de voltaje, donde tengo a 18 volts que dividen a la suma de 33 céntimos de ohms y 3 ohms. Por lo tanto, esto me da un resultado total de 7 tercios de ampere para la corriente total que circula en esa malla. Como acabo de mencionar, apliqué un divisor de tensión para calcular el voltaje que se encuentra en las dos resistencias, en donde tengo a 7 volts que se manifiestan en la resistencia de 3 ohms y 11 volts que se manifiestan en la resistencia de 33 céntimos, la cual está compuesta por 3 resistencias que tuve en el circuito original. Y bien, una vez que sé cuál es el voltaje de caída de las 3 resistencias que forman a la de 33 céntimos de ohm, procedo a aplicar la ley de Ohm para analizar cuál es la corriente que circula en cada una de ellas. Y sin olvidar la resistencia de 3 ohms, también puedo contar con su tensión para encontrar la corriente que circula en la misma resistencia. Este último valor de corriente me será de mucha ayuda para poder aplicar nuestra ley de voltaje de Kirchhoff en sentido horario en la tercera malla del circuito original. Como podemos recordar, está abierta entre los nodos A y B y es ahí donde debería ingestar mi voltaje de Thevenin equivalente al de ese circuito, donde puedo obtener a 7 tercios ampere negativos que multiplican a 3 ohms, menos, o bien, con la diferencia de medio ampere que multiplica a la resistencia de 10 ohms que se encuentra entre las mallas 3 y 2, lo cual suma con el voltaje de los nodos A y B, que es igual a mi voltaje de Thevenin, puesto que este ingresa en ambos nodos, la cual es igual a 0 o bien tiene un valor nulo. Una vez simplificada la fórmula que tengo en la parte superior, procedo a sumar 7 voltios y 5 voltios, lo cual me da un valor total de 12 voltios para el voltaje que se encuentra en los nodos A y B, que es igual al voltaje de Thevenin que estoy buscando para tener equivalencia con el del circuito original. Ahora procedemos en aplicar el teorema de Norton en el circuito original, en donde ubicaremos una corriente en corto entre la abertura de los nodos A y B para así poder cerrar un tercer circuito y contar con 3 mallas cerradas, de las cuales vamos a emplear la ley de voltaje de Kirchhoff para calcular la corriente que circula por cada una de ellas. Y bien, leemos en nuestra primera malla en sentido horario la polaridad negativa de 18 voltios que suma a la resistencia de 6 ohms que se ubica entre la corriente 1 y la corriente 3, más 3 ohms que se ubican entre la corriente número 1 y la corriente número 2. Fórmula que iremos simplificando en el análisis de nuestra primera malla y que también nos otorgará un valor nulo o bien un valor de 0. Una vez que adjuntamos los valores de la corriente 1, 2 y 3, procedemos en convertir esta fórmula en nuestra primera ecuación
que se normaliza para ser ingresada en una calculadora científica o en algún dispositivo que calcule tres incógnitas. Lo mismo aplicaba para la malla número 2, donde tenemos a 3 ohms de resistencia que multiplica la diferencia entre la corriente 2 y la corriente 1, sumando a una resistencia de 10 ohms que se multiplica por la diferencia de la corriente 2 y la corriente 3, lo cual nos otorga un valor nulo. Ahora, una vez que simplificamos la fórmula, obtendremos nuestra segunda ecuación. Por último, aplicamos el mismo análisis para la tercera malla, en donde contamos con una resistencia de 10 ohms que multiplica la diferencia de la corriente número 3 y la corriente número 2, más una resistencia de 6 ohms que se multiplica por la diferencia de la corriente número 3 y la corriente 1, y sumando finalmente una resistencia de 12 ohms propia de la corriente número 3, lo cual nos otorga un valor nulo y procede a ser simplificada para obtener nuestra tercera ecuación. Igual a 0. Ahí está. Ecuación número 3. Perdonen mi error. Una vez normalizadas mis ecuaciones, procedemos a ingresarlas en una calculadora de matrices, o bien una calculadora capaz de resolver tres incógnitas. En el ingreso tanto los valores de corriente, los valores algebraicos de corriente y sus resultantes. Una vez hecho esto, procedemos a averiguar el valor de corriente de la primera, segunda y la tercera malla. Veamos. Están arriba. Y es aquí donde pueden encontrar mis valores. Tengo para la corriente 1, 11 tercios amperes, 2 amperes para la corriente de la segunda malla y 3 medios amperes para la corriente de la malla número 3. Recordando que mi corriente de interés es la de la malla número 2, debido a que esta es igual a la corriente en corto que ocuparé para encontrar finalmente mi resistencia de Thevenin. Y bien, una vez hecho esto, procedemos a calcular la resistencia de Thevenin, recordando que este es igual al voltaje de Thevenin equivalente del circuito original entre la corriente en corto. Y en ese caso tengo a 12 voltios como resistencia de Thevenin entre 2 amperes de la corriente en corto, lo cual me da un total de 6 ohms de equivalencia en mi resistencia de Thevenin. Listo. No olvidemos la corriente en corto.